Bueno, ya se lo decía, el día de ayer se registró la cifra más alta de contagios para un día desde el inicio de la pandemia, por lo menos en lo que toca al reporte diario emitido por la Secretaría de Salud. Pero vamos a hablar al respecto con el doctor Arturo Erdely, quien es actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, profesor de Estadística de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y bueno, pues uno de los científicos que ha seguido con mayor detalle las cifras en esta pandemia. Doctor, es un gusto tenerlo nuevamente en el programa. Muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, a tus órdenes. Bueno, doctor, pues ayer casi 50,000 casos, pero mi primera pregunta sería, ¿ese es el nivel en el que estamos o es el nivel que reflejan las pruebas y estamos pues en un nivel mucho más alto o con un número de contagios mucho más relevante, más grande? Eso no lo podemos saber porque finalmente, como es el gobierno federal el que controla las pruebas, bueno, y el sistema público de salud en general, también el estatal, Ujú. entonces pues no sabemos si es un tema de que se estén topando las pruebas porque ya llegan a su capacidad máxima. Desconocemos cuál es la capacidad máxima por día en la aplicación de pruebas. De hecho, este llamado reciente que hace su secretario de Salud a que no se hagan pruebas pareciera que va en ese sentido de no sobrepasar la capacidad, que quién sabe cuál es, de hacer un cierto número de pruebas por día. Ujú. Doctor, ¿se puede hacer una estimación? ¿Hay, digamos, algún método objetivo para estimar en estos momentos a cuánto ascendería el número de contagios en el país? Sí, pues por medio de modelos matemáticos especiales para epidemias, son modelos pues muy estándar, los modelos S y R, ¿no? Los susceptibles, infectados y recuperados, y pues más o menos tomando en cuenta pues el nivel de sobreporte que tenemos en México, pues sí podríamos tener un total de infecciones activas pues que supera los 20 millones, ¿no? O sea, más allá de los casos confirmados diarios, y tomando en cuenta que la gran mayoría pues son asintomáticos o suficientemente leves como para que no acudan a un centro de salud, pero más o menos sí podría andar entre 20 y 24 millones de mexicanos que en este momento tengan una infección activa en el país. Y bueno, pareciera ser también de acuerdo a estos modelos que puede uno aplicar con los datos abiertos, que pues nos estamos acercando ya a un pico. Todavía no se ve claro, pero parecía que podíamos alcanzar un pico de contagios la próxima semana, por ahí del 26, 28 de este mes, y luego comenzará un descenso, así como ya comenzó muy claramente en nuestros vecinos de Canadá. Estados Unidos empieza como a dibujarse un pico y empieza a verse descensos, no solo en la curva nacional, sino en estados muy grandes como California, Florida, Nueva York. Ujú. Entonces, sí pareciera que va en línea con lo que pudiera hacer que alcancemos un pico de contagios la próxima semana. Bueno, retomando los diferentes puntos que acaba de mencionar, entre 20 y 24 millones de contagios posiblemente es, digamos, lo que un modelo matemático podría pues decir o estimar que tenemos ahora en el país. Eso querría decir, doctor, que entre una quinta parte y una sexta parte de los mexicanos estarían contagiados actualmente. Así es, e insisto, hay que recalcarlo, la gran mayoría de forma asintomática o muy leve, pero sí, digamos, el poder de contagio que tiene Omicron, que se ve reflejado pues en una tasa de contagio muy superior a la de Delta. Ya nos lo habían avisado, pero ya con los datos de México pues podemos visualizar que efectivamente eso que se nos había anunciado, Ujú. que era mucho más contagiosa, pues ya en los datos abiertos de México se alcanza a ver claramente que hasta el momento presenta un nivel de contagio con respecto a Delta como Ujú. de casi 4 veces más. 4 veces más que Delta. Bueno, me dice usted que probablemente alcancemos el pico entre el 26 y 28 de enero. Viendo lo que ha sucedido en Sudáfrica, el primer país donde se detectó el Omicron, tuvieron un ascenso muy rápido, pero un descenso muy lento. ¿Podría ser el caso de México? Sí, de hecho, en esta misma proyección, digamos, así como llegar al pico nos está llevando algo así como un mes, como ha sucedido, como sucedió en Sudáfrica y hay varios países de Europa, y parece que está pasando así en Canadá y Estados Unidos. Entonces, la llegada al pico muy rápida, un mes,
pero en el caso de México hasta el momento pues nos va a llevar poco más de 3 meses regresar a los niveles de contagio que teníamos previo al inicio del actual repunte. Doctor, ayer se dio se dio a conocer la cifra más alta de fallecimientos en esta cuarta ola. ¿Cómo podrían comportarse los decesos en las semanas siguientes? Pues como siempre ha sido, con un desfase de 3 a 4 semanas, ¿no? Ujú. Digamos, las aseveraciones que se han hecho hasta el momento desde el gobierno de decir, bueno, sí hay muchos contagios, pero no se han disparado tanto las hospitalizaciones y las muertes, no, pues es que van con desfase, ahorita no es momento de que se dispare, ¿no? Ujú. Eso apenas, digamos, uno ve la gráfica de defunciones confirmadas, pero por fecha reporte, y sí, apenas empiezan a repuntar. No se espera que repunte tanto como repuntar, por ejemplo, como con Delta, ¿no? Ujú. Ujú. Pero con la gran cantidad de contagios que hay, sí va a haber repunte, y en el caso de las defunciones, esto apenas empieza. Es decir, no llegaríamos a los 1,000 fallecimientos por día, por ejemplo, de olas anteriores. No, definitivamente Ujú. no con los datos como vemos y como lo Ujú. vemos en el resto del mundo. Pero sí, el número es, digamos, tampoco hay que subestimarlo, porque si bien en proporción el número de casos que terminarán en defunciones en proporción o como porcentaje del total de contagios es mucho menor que con Delta, Ujú. pero aplicado a una gran cantidad de contagios, aunque sea un porcentaje más chiquito, pues sí va a ser una cantidad significativa. Por ejemplo, ahorita muy preliminarmente, porque todavía los datos de defunciones tienen mucho mayor rezago, pero muy preliminarmente te diría que la actual tendencia de nuestra epidemia alcanza para que mueran 15,000 mexicanos más. Caray, pues datos que hay que tomar muy en cuenta, doctor. Yo le agradezco que nuevamente nos haya acompañado en el programa. Gracias por estos minutos, muy amable. Encantado, Pascal. Buenos días. Gracias, el doctor Arturo Erdely, quien es actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM. Bueno, ya escuchó usted, ayer se reportaron 50,000 casos, se tiene un reporte de 300,000 activos, estoy hablando de cifras redondas, pero el doctor Erdely nos dice que aplicándole un modelo matemático y en función de que no hacemos demasiadas pruebas en México, es posible que entre 20 y 24 millones de mexicanos estén contagiados. Esto querría decir que entre la quinta y la sexta parte de la población. Y eso, junto con los otros datos que nos compartió el doctor, pues creo que nos lleva a la necesidad de estar convencidos de seguir aplicando las medidas, de estar convencidos de que no hemos salido todavía de este problema, estamos lejos de haber salido de este problema. ¿Cómo vamos a salir de él? Pues aplicando todas las medidas que conocemos, vacunación sin duda, uso de cubrebocas sin duda, ventilación de espacios y sana distancia principalmente, aunque se habla también de la higiene de manos, esa nunca estorba, esa siempre es útil, así que también hay que aplicarla.